Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Aspectos Automatización Industrial en el tema sobre el lenguaje de escalera en TIA Portal. En el audiovisual anterior se estudió el pase de parámetros utilizando los bloques tipo FC o funciones y se ilustró el procedimiento mediante este ejercicio de una alarma de acuse obligatoria. En este audiovisual se va a efectuar exactamente el mismo proceso, pero esta vez utilizando los bloques de función o FB, también llamados bloques con memoria, cuya principal diferencia con respecto a los FC es el uso de un bloque de datos de instancia que constituye precisamente la memoria donde el FB guarda los datos. Como recordatorio, el ejercicio constaba de lo siguiente: una alarma o perturbación aparece y de forma inmediata se enciende un bit auxiliar llamado memoria informe y un señalizador o lámpara de alarma comienza a titilar. En caso de que la alarma desaparezca antes que el operador ejecute el acuse, cuando se ejecuta esta señal de acuse, la memoria informe pasa a cero y la alarma desaparece visualmente. En un segundo escenario, si la perturbación aparece pero permanece aún cuando sea acusada, la señalización de alarma deja de parpadear y pasa a modo fijo hasta que la condición de alarma desaparezca. Y aquí abajo estaba el programa en un primer intento en el cual no se utilizaba pase de parámetros, sino simplemente un bloque FC que podía manejar una sola alarma o perturbación. Luego, en la zona de interfaz del bloque utilizado, que fue el FC36, se definieron los parámetros de entrada, que fueron estos tres: los de entrada y salida, memoria informe y marca flanco, y el único parámetro de salida, lámpara. Y el programa se modificó de manera que los parámetros reales que existían en el bloque anterior fueron sustituidos por estos parámetros llamados parámetros formales. Cuando el bloque FC36 es llamado desde el OV1 o desde cualquier otro bloque, esos parámetros formales son sustituidos por los parámetros reales o actuales. De esa forma, el bloque FC36 se puede llamar todas las veces que sea necesario y cada vez que sea llamado se sustituyen nuevamente nuevos parámetros reales, por ejemplo salidas o entradas digitales, marcas, etc., que son los parámetros reales. Ahora bien, se va a llevar a cabo exactamente el mismo ejercicio. De esa manera se pueden ver las diferencias importantes utilizando un FB en lugar de un FC. Lo primero que se va a hacer es ir aquí a bloques de programa y en el programa principal OV1 bloquear la llamada o llamadas a los FC36, de manera que no haya conflicto, puesto que se van a usar las mismas variables o los mismos parámetros reales, por ejemplo Q06 para la lámpara 1 o M40.0 para la primera perturbación. Para eso simplemente se coloca un contacto en el enable y se le asigna, como siempre, la marca always false. Lo mismo en la segunda llamada al bloque FC36, colocando el contacto abierto y colocando luego always false. De esa manera, estas dos llamadas en el segmento 7 y 8 no se van a realizar. Bien, a continuación se puede cerrar el OV1 y aquí en bloques de programa agregar un nuevo bloque. Doble clic, pero en esta ocasión va a ser un FB. Se le puede dejar el número 1, que es el número que tiene por defecto, y aquí en bloque 1 se le puede colocar, por ejemplo, alarma o perturbación 1. Voy a colocar alarma 1. Bien, ese va a ser el bloque que va a manejar las alarmas FB número 1. Se valida y el bloque abre. Y ahora se puede copiar exactamente el programa que había anteriormente en el FC correspondiente, que sería el FC36,
y pegarlo en este FB1. Se marca el segmento número 1, Shift segmento número 3, se asegura que estén todos los segmentos marcados o seleccionados, clic derecho, copiar, y ahora se cierra el FC36 y se pega en el FB1, pues el programa va a ser el mismo, borrando el primer segmento que está vacío. Es evidente que todos los segmentos están en error, puesto que no se han definido aún las variables correspondientes aquí en la zona de interfaz, es decir, los parámetros formales. Se despliega la zona de interfaz y la primera variable a colocar es perturbación, tal como está ahí abajo. Va a ser una variable de entrada y al colocarla quita la raya roja indicando que ya no es un error. Luego está acuse, también como entrada, y luego frec, parp, que significa frecuencia de parpadeo, también booleana, verificando en la parte inferior frecuencia de parpadeo, perturbación, y en el segundo segmento acuse ya no tienen error. Bien, la salida era una sola también, llamada lámpara. Y ahora viene una gran diferencia con respecto al FC. En el FC se declararon variables de in-out, entrada-salida, la memoria informe y la marca de flanco, puesto que son variables que el programa lee y escribe. Y de esa forma, cuando se hace la llamada al FC, hay que especificarlas y sustituir esos parámetros formales por los correspondientes parámetros actuales. Aquí, con el FB, no es necesario hacer eso, pues se tiene un nuevo tipo de variable que es la estática, y se va a aprovechar precisamente para definir estas dos variables que quedan pendientes, marca flanco y memoria informe, de tipo estático. Por ejemplo, se pega aquí marca flanco quitándole el numeral y ahora se copia memoria informe y se pega también aquí a continuación quitando el correspondiente numeral. Y de esa forma ya están todas las variables en la zona de interfaz, es decir, los parámetros formales determinados en el FB. El programa es exactamente el mismo, de manera que el FB ya está totalmente configurado. Y ahora, tal cual como se hizo en el caso del FC, en el OV1 se van a realizar al menos dos llamadas al FB, tal cual como se hizo con el FC. Se hizo una primera llamada y luego una segunda llamada. También se va a hacer aquí tal cual con el FB. Entonces, como comentario, primera llamada FB1 y se arrastra el FB1 que está aquí ahora con el nombre alarma 1, y como es un FB, él va a pedir el primer bloque de datos de instancia. Se le puede dejar el nombre alarma 1 DB número 7, se valida y ya tiene su bloque de datos de instancia. Una segunda diferencia con el FC es que no aparecen ahora las variables estáticas. No es necesario ponerlas y sustituirlas aquí por parámetros actuales o reales, puesto que esas variables van a estar guardadas en la memoria privada del FB, que es el data block número 7. Otra diferencia menor es que tampoco es obligatorio colocar nada aquí en las entradas o salidas, las cuales por defecto van a tomar los valores estándar. Como todas son booleanas, serán falsos. Pero se le va a colocar aquí los parámetros actuales o reales, que si se recuerda eran los siguientes: M40 para la perturbación, M42 para el acuse, un clock y Q06 para la lámpara. Por lo tanto, M40 para la perturbación, M40.2 para el acuse. Aquí se le puede colocar un clock, por ejemplo M10.5 de un segundo o de un hertz. Y luego la lámpara era la salida Q0.6, la primera lámpara. Bien, esto ahora se puede repetir para una segunda llamada al bloque FB1, tal cual como se hizo en el caso anterior. Se copia el comentario, se va aquí al siguiente segmento número 10, se pega el comentario
y se sustituye por segunda llamada. Bien, igual que en el caso anterior, el bloque se arrastra aquí del árbol del proyecto y se vuelve a pedir nuevamente otro bloque de distancia que por defecto se le asigna el número 8. Alarma 1 DB1 se valida y ahora se colocan las correspondientes variables o parámetros actuales, que serían las siguientes: 41, 42 y Q07. Perturbación 41, perturbación 2, 42 el acuse, exactamente igual que antes. Otro reloj, por ejemplo la M10.2, un reloj más rápido. Y la lámpara sería la Q0.7, que sería la lámpara 2. Si existen, por ejemplo, 15, 20, 30 alarmas, habría que llamar a este bloque 15, 20, 30 veces más. Y cada vez que el bloque es llamado, se debe especificar un bloque de datos distancia diferente. Es decir, DB7 en el caso anterior, DB8 en este caso, DB9 y así sucesivamente. Estos bloques de datos de instancia son colocados aquí, como se observa, en el árbol del proyecto, simplemente bajo bloques de programa. Se pueden agrupar, por supuesto, en un directorio aparte. Bien, ahora lo que falta, ya que se han hecho las llamadas en el OV1, es simplemente animar o simular la aplicación con el simulador de TIA Portal. Clic en PLC, se llama al simulador, se valida la pantalla como siempre. Iniciar búsqueda, cargar, cargar nuevamente y finalizar. Se coloca el simulador en Run y ahora simplemente se prueba el programa. Lo que hay que hacer es animarlo. Se puede animar aquí mismo en el OV1 y probarlo sin necesidad de ir a otro lado. Flecha con los lentes. El programa entra en online, en animación. Y ahora forzar, por ejemplo, la perturbación 1 a 1. Y aquí está la alarma intermitente. Voy a forzar a 0 para quitar la perturbación, pero recuerden que mientras no se acuse, la alarma no desaparece. En el segundo caso, hago lo mismo. Fuerzo a 1, pero dejo la perturbación en 1. Sería el segundo escenario. Si ahora hago un acuse aquí, ¿qué va a ocurrir? Como el acuse es el mismo en ambos casos, al hacer acuse aquí, ya que la perturbación desapareció, la alarma también desaparece. Pero en este caso, siendo que el acuse también va a ser afectado porque es la misma entrada, como la perturbación todavía existe, la lámpara va a pasar a estado fijo, no intermitente. Veamos. Acuse, forzar a 1, ya la alarma desapareció, dejó de titilar y el acuse lo vuelvo a poner en 0 puesto que es un pulsador. Y aquí la alarma está en modo fijo, indicando que fue reconocida, fue acusada, pero no ha desaparecido. Está en true todavía. Fuerzo ahora a 0 y la alarma desaparece y todo va de nuevo a la normalidad. Bien, esa sería la prueba, el ejercicio correspondiente, el mismo que con el FC, pero ahora con el FB, destacando las diferencias. Primero, que el FB requiere obligatoriamente un bloque de datos de instancia. Segundo, que las variables estáticas no es necesario colocarlas, no aparecen, pero sí son guardadas en la memoria, como se va a ver ahora en pocos instantes. Y tercero, que tampoco es obligatorio colocar ninguna variable. Pueden dejarse en blanco con los valores por defecto que asigne el sistema. Aquí se tienen los dos data block. Por ejemplo, si abro el data block distancia del número 7 del FB, quedan se ven los correspondientes input, output y static, es decir, las variables o parámetros formales que se definieron en SFB. Esto también lo puedo animar y entre otras se verá, por ejemplo, que la perturbación va a estar parpadeando. Aquí se ve la columna de animación, todo lo demás en falso, puesto que ya se quitó la perturbación, se dio el acuse y no hay alarma. Y lo mismo ocurriría con el otro DB. Pero recuérdese, voy a quitar animación y cerrar,
que si se tienen muchas alarmas o muchos, digamos, casos o aplicaciones en las cuales el FB se va a llamar en numerosas ocasiones, para cada llamada se debe colocar un datablock correspondiente. Bien, existe ahora un modelo en TIA Portal heredado de Step 7 que se llama el modelo multiinstancia. En ese modelo, si por ejemplo en el caso de las alarmas el número de alarmas es considerable, se puede ahorrar una importante cantidad de memoria en datablocks si se emplea este modelo. Veamos, en el modelo estándar que se acaba de utilizar, que se llama el modelo de las instancias individuales, se creó un FB, que en este caso era el FB número 1, llamado alarma 1, y ese FB fue llamado 3 veces en el programa. Cada vez que el FB era llamado, se tenía que asignar un bloque de datos. En esta imagen, el FB no es el 1, es el 20, pero es exactamente lo mismo, para nosotros es el 1, y los datablocks que se asignaron para las dos llamadas que se hicieron, no fueron el datablock 7 y el datablock 8, no el 10, 11 y 12, pero realmente es exactamente lo mismo. Si se tienen, por ejemplo, 20 alarmas, es necesario llamar 20 veces a este FB, pero para cada llamada asignarle un bloque de datos. En algunos PLC de baja gama o también en los PLC de la serie S7300, el número de data block está limitado y a veces fuertemente limitado. Y si hay muchos FB y se llaman con mucha frecuencia, puede ser que se agote o se llegue al límite de los data block, que además es compartido con los data block globales. En el modelo multiinstancia se procede de la siguiente manera. Se abre un FB adicional, llamado aquí por ejemplo el FB 100, uno solo, y en ese FB se definen como variable de tipo estática tantas llamadas o tantos parámetros como llamadas se va a hacer al SFB. Por ejemplo, en este caso se han hecho 3 llamadas al FB20, por lo tanto se definen aquí 3 parámetros de tipo estático, llamado por ejemplo perturbación 1, 2 y 3 abreviado, y el tipo de datos es FB, es decir, ahora el bloque se convierte en un tipo de datos, la misma instancia en un tipo de datos FB20. Para el caso de nosotros, por ejemplo, que el FB era el número 1, aquí el parámetro se le puede poner, por ejemplo, como nombre alarma 1, está alarma 2, y aquí el tipo de datos sería FB1, FB1. Luego, en el cuerpo de este FB número 100, este FB que va a arropar a todas las llamadas al resto de los FB, se van definiendo las llamadas a las alarmas correspondientes. En el caso nuestro sería la llamada al FB1, la primera llamada con sus parámetros, la segunda llamada con sus parámetros, y si hubiese una tercera, cuarta, quinta, etcétera llamada, igual con sus respectivos parámetros. Una vez que se ha creado este FB que arropa todas las llamadas, todas las instancias, y por eso se denomina multiinstancia, desde OV1, por ejemplo, en el OV1, se hace una llamada a este FB100 y se le asigna un único bloque de datos, por ejemplo, el bloque de datos 100, y después si se abre la estructura del bloque de datos 100 van a estar todos los parámetros de cada una de las llamadas que se han hecho aquí. Si aquí se han hecho, por ejemplo, 30 llamadas al FB20, en el caso nuestro el FB1, dentro de este DB100 van a estar los parámetros formales de esas 30 llamadas repetidos 30 veces, pero ya no dispersos en 30 data blocks independientes, sino en un único data block que tiene por supuesto capacidad más que suficiente para albergar esa información. Bien, y ahora eso se va a ilustrar en el mismo ejemplo que se está haciendo hasta ahora, de manera de pasar del modelo de instancia al modelo multiinstancia, que realmente se justifica cuando por lo menos hay mínimo 2 llamadas al mismo FB. Bien, y ahora en TIA Portal se procede de la siguiente manera. Primero que nada, se van a borrar estos 2 segmentos para que no quede vestigio, el segmento número 9 y el otro segmento que pasa a ser también número 9, que llama al FB número 1. Y también se van a borrar los respectivos bloques de datos de instancia que él creó anteriormente, que son alarma 1DB y alarma 1DB1, respectivamente DB7 y DB8. Se borran estos 2.
el programa queda. El programa FB1, por supuesto, es la base. Eso va a quedar, alarma 1 FB1. Y ahora aquí, en bloques de programa, se agrega un nuevo bloque. Clic derecho o doble clic, agregar un nuevo bloque, va a ser un FB y se le puede poner, igual que en el ejemplo, el bloque 100, por ejemplo. Y como nombre, por ejemplo, multiinstancia, alarmas. Multiinstancia alarmas. Es un FB. Se valida y el bloque es abierto, vacío por supuesto, y se va aquí inmediatamente a la zona de interfaz. Y si se van a hacer, por ejemplo, dos llamadas, dos alarmas, aquí en estática se colocan los respectivos nombres. Por ejemplo, instancia 1. Y aquí viene lo interesante, el tipo de datos se va aquí al final, es alarma 1 y alarma 1 es el FB1, o sea, es un tipo de datos compuesto, es un bloque. El tipo de datos no es nada más y nada menos que el bloque FB completo con su programa. De la misma forma, esto hacia abajo, instancia 2, tipo de datos, también alarma 1. Si se van a llamar 40 alarmas, simplemente esta caja se baja hasta que aquí haya las 40 alarmas, instancia 1, instancia 2, instancia 3, etc. Si se expande instancia 1, están por supuesto todos los parámetros que se definieron, los parámetros formales, input, perturbación, acuse, frecuencia, parpadeo, output, lámpara y static, dentro de static, marca flanco y memoria informe. Esa sería la primera parte. Ahora aquí en el programa se va a hacer la llamada al FB1, la primera llamada al FB1, la primera alarma. Y obsérvese lo que va a ocurrir. Él va a pedir, por tratarse de un FB, por supuesto, un bloque de datos de instancia, pero da esta opción que antes no ocurría. Antes solamente aparecía instancia individual. Ahora aparece multiinstancia y otro tipo de instancia que se verá en otra oportunidad, instancia parámetro. Si se marca multiinstancia, aquí hay únicamente dos posibilidades, que son las dos instancias que se definieron tipo FB1, tipo alarma 1 en la zona de interfaz. Clic sobre instancia 1, validar, y se observa que no se utilizó ningún data block como el caso anterior. Bien, hago lo mismo para la segunda alarma, arrastro el FB1, marco multiinstancia y aquí escojo la instancia número 2, que es la segunda que existe. Y ahora hay que llenar los parámetros. Aquí sería M40.0, que es la perturbación 1, el acuse era el M40.2, el reloj puede ser M10.5, por ejemplo, y la salida era Q, vamos a poner lámpara porque no me acuerdo exactamente cuál era, lámpara 1 Q0.6. Bien, y ahora lo mismo aquí abajo, la perturbación sería aquí M40.1, el acuse M40.2, la frecuencia de parpadeo voy a poner a una frecuencia más lenta, por ejemplo M10.7, que es la más lenta, es una frecuencia a 0.5 Hz, y la lámpara 2, que sería Q0.7. Bien, ya está el programa listo. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Desde OV1 llamar a este FB100 y asignarle un único data block que va a arropar las dos instancias o todas las instancias que se hayan colocado. Vamos a guardar el proyecto, vamos a OV1 y aquí vamos a hacer la llamada a FB100. Simplemente se va aquí al árbol de proyecto, multiinstancia alarmas FB100. Obsérvese que ahora solamente hay la opción de una instancia individual, no existen las otras dos opciones, puesto que no se ha definido como estática aquí en OV1 esa instancia, lo cual es imposible. En OV1 no se pueden definir variables estáticas. OV1 solo soporta variables temporales, no soporta entradas ni salidas, puesto que OV1 no es llamado por el programa como ningún otro OV o bloque de organización, sino por el sistema operativo. Entonces
se le asigna un bloque de datos, puede ser el 7 llamado multiinstancia alarmas DB, se puede dejar eso tal cual, y en ese bloque de datos, ya está esto listo, en ese bloque de datos que él acaba de generar aquí, doble clic, están, como se observa aquí en static, las dos instancias, cada una con sus correspondientes parámetros formales, perturbación, acuse, frecuencia, parpadeo para la instancia 1, perturbación, acuse, frecuencia, parpadeo para la instancia 2 y así sucesivamente. Y si hubiese más llamadas, es decir, más alarmas, aquí aparecería en instancia 3, instancia 4, instancia 5 y así sucesivamente. Obsérvese que para el caso de 2 alarmas, el ahorro de memoria es insignificante. Pero en el caso de que se tengan muchas llamadas, bien sea alarmas o cualquier otra aplicación, con un bloque de este tipo, el ahorro es significativo. Y ahora, por supuesto, el programa se puede probar nuevamente y va a funcionar exactamente igual que la vez anterior. Se abre nuevamente el FB100 de las multiinstancias y se rescata el simulador que estaba minimizado y ahora hay que cargar todo de nuevo puesto que se han hecho cambios importantes en el programa. Por lo tanto, bloques de programa cargar en el dispositivo que será el simulador. Ya compiló exitosamente, viene el proceso de carga, finalizar y se coloca el simulador en estado root. Se anima el programa, que ya este es el FB100, que ya ha sido llamado desde el OV1. Y ahora aquí, clic derecho, forzar a 1. Ahí está la alarma intermitente. Clic derecho, forzar a 0. La alarma permanece hasta que sea acusada. Acuse, forzar a 1. Acuse, forzar a 0. El programa tiene que funcionar porque lo que hay aquí dentro de este FB es exactamente lo mismo que lo que había en el caso anterior donde no se usó el modelo de multiinstancia. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con los lenguajes de programación orientados a objetos como Visual Basic en .NET, Microsoft o C++ o Java, entre otros, esta técnica que aquí Siemens llama multiinstancia no es otra cosa sino el concepto de encapsulamiento en el caso de lenguajes lenguajes de programación orientados a objetos. Encapsulamiento de datos es lo que Siemens conoce con el nombre de multiinstancia. Bien, y hasta aquí esta presentación. Luego hay que, por supuesto, poner todo en condición normal, stop en el simulador, validar el stop, deshacer la conexión online, por supuesto guardar el proyecto. Y en la próxima entrega se va a seguir hablando sobre pase de parámetros a bloques tipo FB, pero se va a introducir lo que es el concepto de los bloques UDT definidos por el usuario, también llamados aquí en TIA Portal los tipos de datos PLC. Y esos son tipos de datos compuestos, estructuras que igualmente aquí, tal cual como se pasó perturbación, acuse o clock, que son variables muy sencillas tipo booleano, también esos parámetros o bloques de datos definidos por el usuario, tipos de datos PLC, como los llama TIA Portal, pueden ser pasados como parámetros a los FB. Y eso le da un poder extraordinario y una flexibilidad al programa en general, a las aplicaciones que se pueden hacer con TIA Portal. Eso se va a ilustrar en la próxima entrega. De manera que si les ha parecido interesante esta entrega donde se han discutido los FB parametrizables, recuerden por favor darle like, suscribirse al canal y nos vemos muy pronto con las próximas entregas.